Muy buenos días. Amada Iglesia, que Dios Todopoderoso les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. ¿Quieren oír palabra de Dios? Por favor, abra su Biblia en el primer libro del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 16. Veamos este video de introducción a mi tema. Y ya estoy, brothers, con ustedes, música. Leemos la palabra en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16. Habla el apóstol Pablo y dice: Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen más. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son la que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoce la mente del Señor, o quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oremos, Padre. Damos gracias por esa palabra que hoy nos permites compartir. Oro para que esta palabra sea de gran bendición para tu pueblo. Úsame como un canal de bendición para enseñar con sabiduría de Dios esta Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la Iglesia dice amén. El tema que quiero compartir hoy con ustedes lo he titulado El plan secreto de Dios a través de esta lectura que hemos tomado hoy. Para enseñar, el apóstol Pablo nos habla de un plan secreto, un plan que Dios había trazado desde antes de crear el universo, antes de que existiera todo lo que conocemos. Dios planeó algo, pero no se lo reveló ni a los profetas del Antiguo Testamento, ni a los sacerdotes levíticos, ni al sumo sacerdote, ni a los reyes de Israel, a nadie. Ni siquiera los ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, nadie conocía ese plan. Dios lo tuvo oculto, repito, desde antes de crear el universo y de crear este planeta. Pero en su voluntad Él ha querido que ese plan que Él tuvo guardado durante la eternidad sea revelado en este tiempo a la Iglesia a través de los apóstoles de Cristo y los profetas del Nuevo Testamento. Yo quiero hablar hoy de ese plan secreto de Dios, porque me temo que muchos cristianos no lo conocen. Cuando uno le pregunta a un cristiano, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Quién es Cristo? Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos. Eso es todo lo que conoce, que Él murió en la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna. Punto. Eso es todo, pero el plan secreto de Dios involucra muchas cosas, así que me pareció bien hacer un estudio, porque Pablo habla de esto con mucha autoridad, mostrándole a la Iglesia la importancia de conocer el plan de Dios. Todo cristiano maduro debería conocer a profundidad del plan secreto de Dios que ha sido revelado a la Iglesia,
porque la Iglesia lo desconoce, porque la gran mayoría de los creyentes no leen la Biblia, solo se conforman con venir el domingo a oír un sermón. Y eso es todo su cristianismo, pero poco tiempo le dedican al estudio de la palabra. Así que mi tarea como pastor es tratar de enseñarle a la Iglesia las cosas profundas de la palabra. Por eso Dios lo trajo a Filadelfia para que usted madure, crezca a la estatura y a la plenitud de Cristo, para que ya no sea un niño espiritual. Así que quiero saber si alguien quiere conocer a profundidad este plan de Dios. Entonces, primer punto, el plan secreto de Dios solo puede ser entendido por los creyentes maduros. ¿A qué me refiero con creyentes maduros? A creyentes que ya no toman leche sino vianda espiritual, porque Pablo lo dice, versículos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ojo a lo que Pablo dice, vamos a hablar sabiduría, pero a los cristianos maduros. No sé si hay gente madura aquí en la fe y sabiduría, no de este siglo, es decir, no sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que perecen más. Hablamos sabiduría de Dios, una sabiduría misteriosa. Dice, sabiduría en misterio, algo que estaba oculto. Hablamos sabiduría en misterio. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos. Ojo, desde antes de crear el universo. Dios predestinó ese secreto para nuestra gloria. La madurez espiritual es básica para nuestra gloria. Poder entender el plan secreto de Dios para la salvación de los hombres si no hay madurez espiritual. En una iglesia estamos trabajando con niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, que hoy son cristianos, y mañana ya no, que caminan un tiempo, y luego se apartan, que hoy parece creyentes, pero mañana parecen impío, que hoy los vemos orando, y mañana los vemos en una discoteca, consumiendo alcohol y emborrachándose. Así que este sermón que voy a dar es para gente madura en la fe, para gente que no se conforma con las cosas básicas del cristianismo, sino que quiere cosas profundas de la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, porque quiero que sepan, dice a Pablo, con cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea, y por muchos otros creyentes que nunca conocieron, que nunca me conocieron personalmente. Así que yo veo a Pablo aquí preocupado por dos iglesias, la iglesia de Colosas, porque él le dirige la carta a los colosenses, que es una iglesia en Colosas, en Asia Menor, y la otra iglesia que tenía carga Pablo era la iglesia de la Odisea, porque eran ciudades vecinas que quedaban en Asia Menor. Repito, y Pablo está preocupado por ellos, porque eran unos creyentes muy buenos, pero ahora no lo eran. Tanto Pablo está preocupado porque ellos nunca lo conocieron personalmente. Él no pudo enseñarle la palabra. Como hubiera querido, quiero que ellos cobren. Ánimo, dice Pablo, tanto los colosenses como los de la Odisea, y estén bien unidos, con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza, ojo, de que entienden el misterio, o el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Pablo estaba preocupado porque tenía que estas dos iglesias no conocían el plan de Dios, no lo conocían. ¿Por qué? Porque en estas iglesias habían entrado falsas doctrinas de diferentes grupos judíos, griegos, pero el peligro más grave era una secta que introdujo en estas iglesias lo que conocemos hoy como el gnosticismo. Los gnósticos enseñan o enseñaban en esta época. Y hoy todavía que la carne es mala, como la carne es mala, y el espíritu humano es bueno, entonces ellos decían, Cristo no se pudo encarnar, porque si Cristo se hubiera encarnado, hubiera participado de algo malo.
Entonces, el gnóstico dice que Cristo no se encarnó nunca, sino que era un fantasma que parecía humano, pero no lo era eso. Esa falsa doctrina la creían los colosenses y los hermanos en la Odisea. Por eso Pablo está preocupado, porque ellos le estaban creyendo más falsas doctrinas que la verdadera doctrina de Dios. Me pregunto, ¿hoy habrá cambiado algo? No, porque hay tanta gente que cree falsas doctrinas, pues porque no conocen la palabra, porque tragan entero, porque creen que todo lo que les enseña a un hombre es la verdad, y no necesariamente. Así que Pablo está preocupado por ellos, porque creía que ellos no habían conocido el plan secreto de Dios. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que Pablo va a revelar hoy a la iglesia, donde está la iglesia, a profundidad. Este plan segundo, el plan secreto de Dios, estuvo oculto en el Antiguo Testamento, ya le dije, no lo sabía ni los profetas, ni los reyes, ni los sacerdotes, ni siquiera los ángeles, pero ahora ha sido revelado a los creyentes en el Nuevo Testamento. Como que no hay ninguno. Oiga, parece que no entendieron todavía, no han despertado. Voy a volver a leer el plan secreto de Dios. Estuvo oculto en el Antiguo Testamento. Pero ahora ha sido revelado a los creyentes. En el Nuevo Testamento, por fin entendieron de qué estoy hablando. Así que la pregunta es, ¿conoces el plan secreto de Dios? No lo conoces por lo menos a profundidad. No lo conoces. 1 Corintios 2:7. ¿Qué es lo que estoy enseñando? No se le olvide que mi sermón está basado en 1 Corintios 2, y me voy versículo por versículo, versículo 7. Pablo dice, «Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para revelarse la quien a nosotros para nuestra gloria, para nosotros Dios no la reveló, ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a Ezequiel, ni a Daniel. A nadie se la reveló a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿De qué se trata ese plan secreto de Dios? Y ahí es donde necesito que tomen nota, porque les voy a dar un bombardeo de versículos y voy a ir como un poco rápido. Así que los que les gusta aprender, tomen nota. El plan secreto de Dios consiste en lo siguiente. Primero, el Hijo de Dios, música, descendería del cielo. Eso es lo primero. El Hijo de Dios iba a bajar del cielo. Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, «Nadie subió al cielo», dijo Jesús, «sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo». Así que Cristo mismo está diciendo que Él es el único que ha descendido del cielo. Anote otra cita que le puede servir, Filipenses 25. Ya, pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, dejó el reino y se hizo siervo. Usted anótelo, y allá en la casa lo estudie. Segundo, el Hijo de Dios nacería de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Eso me lo enseña Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Isaías dice, «He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre como Emmanuel». ¿Por qué tenía Cristo que nacer de una virgen? Para no heredar la naturaleza caída del hombre, para no heredar el pecado de Adán, porque la palabra dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Luego Cristo no pudo participar de hombre, o sea, nacer de un hombre, porque hubiera heredado la naturaleza caída. Nuestra era necesario que naciera de una virgen para que naciera sin pecado.
Tercero, el Hijo de Dios, Jesús, se manifestaría al mundo por medio del niño que ha nacido. Ese niño que nació de la Virgen fue habitado por el Hijo de Dios. La palabra lo enseña en Isaías 9:6. Porque un niño, no ser nacido, nació de una virgen. Ya le dije para no heredar la naturaleza caída de Adán. Pero luego dice, Hijo nos es dado. ¿Por qué la Biblia habla de esta manera? Porque aquí están las dos naturalezas de Cristo. El niño nació, pero el Hijo no nació. El Hijo es eterno. Es Dios lo que el prosenidrasias Hijo hizo, fue entrar en el cuerpo de ese niño para hacerse carne. Porque un niño nos es nacido, ponga atención. Pero Hijo nos he dado, que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. No dice, ha nacido, sino ha dado, para que todo aquel que crea en él no pierda, sino que tenga la vida que eterna. Así que el niño nace, y en el cuerpo de ese niño entra Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, ese niño que nos he nacido, y ese Hijo que nos es dado, tiene un principado, es un rey, su nombre es admirable y consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, era Dios hecho carne. Cuarto, cuando se cumpla el tiempo. Cuando llegara ese momento, el Hijo de Dios moriría en la cruz. A eso venía a morir. La cruz no es un accidente, fue un plan que lo que le estoy enseñando hoy, Dios lo planeó por eso. La palabra dice que Cristo es el Cordero inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya lo había sacrificado en su mente. Ya sabía que Él tenía que morir. Cristo, cuando vino, sabía que venía donde se enseña esto. Pues en muchos lugares, Isaías 53, el Salmo 22, pero le traigo una cita. Anote todo eso. Isaías 53, Salmos 22, pero le traje una para que la lea. Juan 638, Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del que lo envió? Que Cristo muriera por todos los pecadores. Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo sea, el Hijo del hombre sea, que levantado. ¿Te recuerda que Moisés hizo una serpiente de bronce? ¿Alguien sabe de qué hablo? Así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del hombre iba a ser levantado, en donde en la cruz, hombres impíos lo matarán, pero al tercer día resucitará. Eso fue lo que pasó. Lo mandó Poncio Pilato, Caifás, todos los judíos. Pero Cristo resucitó al tercer día. Mateo 1:7, 2 y 23. El Hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y tal como Cristo lo dijo, sucedió al tercer día, se levantó de los muertos. Sexto, con su muerte y resurrección, salvará al mundo de sus pecados. Para eso murió, para salvarnos, para redimirnos, para comprarnos a precio de sangre. Y es lo que enseña la palabra en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Por él, Cristo no vino a condenar a nadie. Fue a salvarnos. Séptimo, con su muerte en la cruz, destruirá los poderes de las tinieblas, Satanás, los demonios, y aún la misma muerte. Eso lo enseña la palabra en Colosenses 2:15, y despojando a los principados, a los demonios y a las potestades satánicas. A todos estos demonios los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En donde en la cruz, octavo, con su sangre derramada, comprará la libertad de los creyentes. Primera de Corintios 6:20, con su sangre derramada, comprará la libertad de los creyentes. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados.
Está hablando a nosotros, Pablo. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo glorificad. Pues a Dios, en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, yo le pertenezco a Dios. Él me compró a precio de sangre noveno, unirá a dos pueblos judíos y gentiles para formar su iglesia. Efesios 2, 14. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos judíos y gentiles hizo un solo pueblo, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2, 14. Pero le traigo otro versículo que habla de lo mismo, Juan, y el 16, dice, también tengo otras ovejas, dijo Jesús, hablándole a los judíos le dijo, judíos, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judías, aquellas ovejas también debo traer y esas ovejas que no son judías, oirán mi voz, y cuando la traiga entonces habrá un rebaño y habrá un solo. Pastor Jesús, ¿de qué ovejas estará hablando? Pues de nosotros, Iglesia décimo su iglesia, se convertirá en un reino de sacerdotes y de gente santa. Primera de Pedro 2, 9 más vosotros, sois linaje, escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a precio de sangre, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes, para que prediquen las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Admirable para que tú hables de Cristo, para que tú predique la palabra, 11 Cristo, el Hijo de Dios, como bajó del cielo, así subiría al cielo después de resucitar. ¿Pero para qué? Para preparar un lugar para su amada iglesia. Juan 14, versículo 1 al 3. Jesús dijo, no se turbe, vuestro corazón creéis en Dios, cree también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas habitaciones. Ay, si no fuera así yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis, también conmigo. Música, yo les he resumido en 11 pasos, el plan secreto de Dios, y les he demostrado que muchos de ustedes no lo conocen, es más, tampoco les interesa conocerlo, porque ni siquiera se preocuparon por tomar nota de lo que les dije, porque un verdadero cristiano debería conocer paso a paso lo que les he enseñado, debería tener en claro lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Si conociera la profundidad de la palabra, no se dejarían engañar tan fácilmente por tanto hereje que anda. Enseñando falsas doctrinas, Pablo resume este tremendo secreto de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6, tal como antes les escribiré brevemente, Dios mismo me reveló. Dice Pablo su misterioso plan, no le amas. Dios mismo me reveló su misterioso plan. Hagamos un análisis de Pablo. ¿Quién era Pablo antes de ser el apóstol? Era un asesino de cristianos, era Saulo de Tarso. La palabra dice en Hechos 9 que cuando él iba a matar a cristianos, a arrestarlos, para llevarlos a la muerte, él tuvo un encuentro con Cristo. Hecho de los Apóstoles capítulo 9. Ahí Pablo empieza a recibir primero su salvación y luego la revelación del plan que él nunca había entendido. Pablo era un fariseo, era un religioso, pero no es el Pablo, Berelame dos caos, entendía el plan. Así que Pablo tuvo que ser zarandeado por el mismo Cristo y puesto en jaque para que entendiera el plan. Ahora, si ustedes son estudiosos de la Biblia, sabrán que Pablo estuvo ciego. ¿Cuántos días? 3 días. Durante esos 3 días, Dios empezó a revelarle el plan en la mente a Pablo ahora. La palabra dice que cuando Pablo sale de esto no consultó enseguida con los apóstoles, sino que se fue a Arabia. ¿Por qué Pablo se fue a Arabia? Si eso es un desierto, no se fue de vacaciones, se fue a pasar tiempo con Dios a solas.
para poder entender lo que yo le estoy tratando de enseñar en 45 minutos. Pablo se fue por años a Arabia solo, y allí empezó a entender las Escrituras de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le hablaba. Cuando Pablo se empapó de todo esto, regresó, y es por eso que hoy tenemos sus 13 epístolas: Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, etcétera, etcétera, porque Dios le reveló el poderoso plan de salvación para el mundo perdido, porque Él vive música. La palabra dice en Efesios 3, que le estoy enseñando, versículo 3 al 6, tal como antes les escribí brevemente. Dios mismo me reveló su misterioso plan. No me lo reveló Pedro ni Juan, me lo reveló Dios mismo. Ya le dije en dónde. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, a los profetas, ni a nadie, pero ahora, por el Espíritu Santo, lo ha revelado a sus santos apóstoles, profetas. Pero ¿cuál es el plan? Escuche, el plan de Dios consiste en los siguientes: tanto los judíos como los gentiles, que creen la buena noticia, el Evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos, judíos y gentiles, forman el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y ambos pueblos, judíos y gentiles, disfrutan de la promesa de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Aleluya. Ese es el plan, música. Tercero, el plan secreto de Dios no pudo ser entendido por los líderes religiosos de Israel. No lo entendió ni Caifás, ni Anás, ni el Sanedrín. Por eso mataron a Cristo. Y es lo que Pablo dice en el versículo 7 y 8 que les estoy enseñando. Dice: mas hablamos a sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria, para la gloria de la Iglesia, y escuche, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué mataron los judíos a Jesús? Porque nunca entendieron el plan, nunca comprendieron la mente de Dios, nunca entendieron las profecías. ¿Recuerdan lo que les enseñé hace algunos domingos sobre el efecto telescópico? ¿Alguien se acuerda de esto? Ellos dijeron: no. Esas profecías de la muerte no me gusta. Isaías 53, para afuera. Salmo 22, para afuera. No, esto no. Nosotros no queremos esto. Queremos a un príncipe que venga a reinar. Necesitamos un Napoleón Bonaparte, un Simón Bolívar, un Alejandro Magno que nos libere del yugo de Roma. Pero llegó un señor en un burrito diciendo: si te pone pegan en la mejilla izquierda, pone la derecha. Ellos no lo entendieron, por eso lo crucificaron. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo, esos príncipes, es el Sanedrín judío, los líderes religiosos de Israel, los 70 ancianos más sabios del pueblo judío, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora de esto también me habla en Hechos 13, versículo 26 al 29, yo le dije que iba a dar versículos a la lata, así que si no están anotando, les toca que repiten esto la grabación, que para que entiendan todo esto, escuche, varones, hermanos, música, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros judíos, es enviada la palabra de esta salvación. A ustedes, Dios me mandó a predicarles. Judíos, Dios me mandó a anunciarles el Evangelio, el plan secreto de Dios. ¿Por qué? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, los fariseos, los saduceos, los escriban, los doctores de la ley, los gobernantes de Jerusalén, no conociendo a Jesús,
no entendiendo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo del Altísimo, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, todos los sábados, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en Cristo alguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo matase. Sabían que era inocente, pero le pidieron a Pilatos: crucifícale, crucifícale, pero no ha hecho nada, no importa, crucifícale. ¿Por qué lo hicieron? Porque no conocían a Jesús, porque nunca entendieron las palabras de los profetas, porque no comprendieron el plan de Dios, y sin hallar una causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo matase, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero. Lo pusieron en el sepulcro. Temo que hoy las iglesias, la gran mayoría de los creyentes, no conocen el plan de Dios. Por eso tenemos cristianos tan tibios. Llega un testigo de Jehová y le da 3 vueltas porque no sabe defender su fe, no conoce las Escrituras, apenas lo poquito que recibe, un domingo y ya. Y eso aquí donde se enseña la palabra peor, donde los distraen y les hablan tonterías: pacta y ganarás el mundo. Los cristianos no conocen la Biblia, los cristianos no conocen a Dios. No conocen su santo plan, no conocen las Escrituras, porque les da pereza estudiarla, porque no la leen, porque aquí se les regala el discipulado, y ni regalado. Lo quieren hacer porque se les invita a estudiar el instituto, y les da sueño, porque leen novelas, y hace la ley toda 500 páginas. No importa la guerra y la paz, 2000 páginas la ley. Ah, pero la Biblia no, qué pereza. Esos son los cristianos de ahora. Por eso la palabra dice que Cristo constituyó a unos apóstoles y profetas, a otros pastores y maestros, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no sean más niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con mucha astucia las artimañas del error. Dios no quiere niños espirituales. Dios quiere una iglesia madura, sin mancha y sin arruga, ni cosas semejantes. Una iglesia que crezca a la estatura y a la plenitud de Cristo. Música, ¿te das cuenta cuán lejos está de conocer el plan de Dios? Yo te invito, hermano, a que llegues a la casa y saques todos estos versículos y empieces a estudiar. Al menos es el sermón te va a servir para toda tu vida. Cuarto, el misterioso plan de Dios solo puede ser entendido por los creyentes llenos del Espíritu Santo. Ojo, enfatizó la palabra llenos, porque todos ustedes tienen al Espíritu Santo, pero no todos tienen la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado por el Espíritu cuando creyeron, y otra muy diferente es ser lleno, rebosar, como dice el Salmo 23, hasta que mi copa esté, que rebosar. Hay algunos que tienen el aceite bien bajito, son cristianos si tienen la unción, pero no tienen la llenura. Son 2 cosas diferentes. Y, ¿cómo sé, pastor? Si no tengo la llenura, ¿cuánto lee la Biblia? ¿Cuántas veces has leído las Escrituras? La Biblia completa. No le hablo del Salmo 90, y uno le hablo de la Biblia. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Ha hecho un instituto bíblico serio, donde le enseña las Escrituras, sea al menos discipulado. Aquí que el discipulado es gratuito, le da pereza leer la Biblia. Cuando lee la Biblia, se le corren las letras. Cuando lee la Biblia, no entiende, ni papa no comprende nada, por eso se aburre. Ahí le estoy dando la respuesta. Hermano, ahí le estoy mostrando, si usted está lleno, es que Dios nos regala la salvación, y no sella con el Espíritu Santo. Efesios 4:30.
Pero la llenura es algo diferente. La llanura es cuando tú buscas de Dios. La llenura tiene un precio. Hay que anhelarla por eso. Cristo dijo en Mateo 5, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Por eso Cristo en el último gran día de la fiesta Juan, St. 37 al 39 se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba como dice las Escrituras. El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua de vida». Pero él no dijo, «Abra la boca y yo se la lleno». No dijo, «Venga». Isaías 55. 1. A todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venir y comprar sin dinero y sin precio. Vino y leche la llanura es gratuita, pero tienes que anhelarla. Si tú no la anhelas, nunca te va a llenar. El Señor Dios le da de comer al que tiene hambre, porque al que tiene hambre se le dará, para que tenga más. Pero al que no pide lo poco que tiene se le quitará. ¿Cómo es que no pueden entender las Escrituras? Por eso quise hablar de este tema, porque yo considero que esta iglesia, Filadelfia Jesucristo Vive, es una iglesia que a esta altura, más de 20 años que llevo enseñando la palabra, ya debería ser una iglesia madura en las cosas del Espíritu, y pueden recibir doctrinas como esta, porque es para la gente madura en el Espíritu. Diga amén. El misterioso plan de Dios solo puede ser entendido por los creyentes llenos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2 que les estoy enseñando, versículo 9 al 13 antes. Bien, ¿cómo está escrito? Ojo, atención. Cosas que ojo no vio ni oído, oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Cosas que la gente no entiende, Dios la ha preparado. A los que le ama, yo no sé si hay alguien aquí que lo ame. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién es el que revela la palabra profunda? El Espíritu Santo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, iglesia, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Música. ¿Quién es el que revela todas estas cosas? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿son amigos del Espíritu Santo? Hablan con el Espíritu Santo en la mañana, cuando se levantan, pasan tiempo con el Espíritu hasta la persona más humilde. Oja, lo que voy a enseñar esto es importante hasta la persona más humilde, la que nunca ha ido ni siquiera a una escuela, podrá entender el plan secreto de Dios si el Espíritu Santo está en su corazón. Música. Dios desecha la sabiduría. Yo les hablé hace 8 días de esto. Esa sabiduría humana, Dios no la necesita. Yo lo que necesita es que tú pasas tiempo con el Espíritu Santo. La palabra lo dice Mateo 11. 25 y 26. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. El plan secreto lo escondiste de los sabios y los entendidos, y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Juan 14. 26 más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 1, 6, 1, 3 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo,
El Espíritu los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir él. El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber todo lo que tiene. El Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber quién es el revelador de las cosas profundas de punto, conto conde. Dios, Espíritu. Santo quinto. El misterioso plan de Dios sigue, oculto para todos aquellos que rechazan la palabra de Dios,